Pastor Alexis, con la palabra del Señor. Gracias, Pastor Fernando. Me acompañan a orar, mis queridos hermanos. Padre eterno, Dios de la gloria, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En esta tarde, Señor, oramos para que seas tú quien hable a nuestras vidas. Señor, contesta esas peticiones, Señor, de nuestro corazón. Pido que esta palabra, Señor, ha sido predicada, Señor, que sale de lo profundo de tu corazón. Papito lindo, siempre haga ese impacto, Señor, en nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor, en cada momento. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Evangelio según San Juan, mis queridos hermanos, tomen asiento en su capítulo 21. Recuerdan, la semana pasada estudiábamos este pasaje de la Biblia y le habíamos puesto como título: después de la tormenta hay que quitar los escombros. Y hablábamos muchas cosas que aparecen en la Biblia con respecto a este versículo. Dice la palabra: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, nos quedamos hasta ahí. Este es un adjetivo, dijimos aquella vez, de tiempo. Jesús bien pudo haber dicho cuando comieron o después de comer, ¿verdad? Pero él puso este verbo que además de eso denota un tiempo, es un adjetivo de tiempo. Entonces comenzamos a estudiar esa parte cuando Jesús quizás quería hacer un recordatorio a Pedro. Aquí vemos algunos pastores dicen que la numerología no se mete con la Biblia y tienen mucha razón, pero aquí quería hacer un recordatorio, quizás Jesús, nuestro Señor Jesucristo, a Pedro, de muchas cosas que acontecían en su vida y que habían pasado. Y una de las cosas que quizás impactaron, pues verdad, quizás el corazón de Pedro, fueron todos esos acontecimientos que sucedieron a lo largo del ministerio que estuvo Jesús con él. Llama la atención, no sé a cuántos de los que están en este lugar, alguna vez su padre o su madre alguna vez le dijo a usted: muchachito, cuando lleguemos a la casa me las vas a pagar. No sé cuántos de los que están acá, ¿verdad? A lo mejor a ninguno, porque tienen cara de ángel. Pero a esa persona a quien se le amonestó o a quien se le dijo, quizás no quería que llegaran al momento, quizás cumbre, cuando el padre o la madre ya le había recomendado que cuando llegaran a la casa iba a haber un castigo. En este pasaje de la Biblia comenzamos a ver a ese Pedro que dijimos que Jesús era un caballero, porque terminó o dejó que terminaran que comieran. Y después de eso vinieron las recomendaciones, o después de eso quizás Jesús le dijo: ahora es el tiempo en que vamos a hablar. Quizás nosotros cuando cometemos una falta, ya ahora de grandes, quizás ahora cuando ya hay algo debajo de nuestra vida que sabemos que no está correcto ante los ojos de Dios, quizás vienen también esos puntitos o esas recomendaciones en el cual Jesús te dice: ahora es el momento en el cual tenemos que hablar. Y veamos esos puntos o esas recomendaciones o todo eso que está debajo de la palabra de Dios. Fíjese bien: recordatorios con fundamento. Diga conmigo: recordatorios con fundamento. Ok, aquí comenzamos a ver muchas situaciones y dije que la numerología no se mete con la Biblia, pero quizás Pedro, si hubiese sido salvadoreño, como lo dijimos el martes antepasado, quizás hubiera comprado en 3, porque hubieron 3, o ese número 3 se repitió en muchas veces en Pedro. Número 1, fueron 3 negaciones las que pasaron en Pedro. Habían arrestado a nuestro Señor Jesucristo
Y ya le había dicho, Pedro le dijo, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pedro dice que estaba en el salón o estaba en un lugar en el patio, si lo podemos llamar así. Y dice que él se le acercó a alguien y le dijo, tú eras un discípulo de él. Y Pedro dijo, no, yo no soy. Después encontramos a otro y le dijo, tú andabas con él, caminas igual que él. Y Pedro dijo, no. De repente se encontró con otra mujer y le dijo, tú hablas igual que él. Y él dijo, no. Y de repente cantó el gallo. Dice la misma palabra que ni había terminado de decir o de negar a Jesús cuando el gallo ya había cantado. Ahora, hagámoslo aplicativo a nuestra vida. ¿Cuántas veces nos ha cantado el gallo a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros hemos negado a Jesús? Hemos dicho que si Pedro hubiese sido salvadoreño y si hubiera jugado en la lotería, a lo mejor hubiera comprado en 3. Primero, porque encontramos las 3 negaciones de Pedro. Y a veces en nuestra vida eso sucede. Negamos al Señor todos los días de nuestra vida. Vamos en el bus quizás, y quizás nos quitaron el asiento que nosotros a poner o a dar el paso íbamos. Cuando nos quitaron el asiento, entonces viene usted y no comienza a decirles palabras como Dios te bendiga, hermano, por haberme quitado el asiento. ¿Verdad que no? ¿Verdad que comenzamos a ultrajar o comenzamos a humillar o comenzamos a pensar cosas malas de nuestro prójimo? ¿Y qué hacemos ahí? Negamos a Jesús. Porque la misma palabra dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y desde el momento en que usted vino a Cristo y lo recibió como su Salvador personal, su vida tuvo que cambiar. Tuvo que haber un cambio. Pero todavía en nuestra vida existe ese problema de la negación. Lo mismo que le sucedió a Pedro. En 3 veces. Él negó a nuestro Señor Jesucristo. Veamos la segunda. ¿Se acuerdan del fuego? En 3 veces aparece el fuego para Pedro. ¿Y el fuego qué es? ¿Qué significa el fuego? Es limpieza, es purificación en aquellos tiempos. Dice que habían comenzado, dice, en el ministerio, allá en el capítulo 5 de Lucas, y vio Jesús que allí estaban. Y dice que a la orilla habían brasas. Y comenzaron a comer en la multiplicación. Ustedes ya lo hemos leído de eso. En el Evangelio según San Juan, en su capítulo 18, versículo 18, encontramos otra vez ese fuego. Dice que acababan de arrestar a Jesús y Pedro estaba parado con los alguaciles ahí. Y ahí había fuego, dice, habían antorchas porque estaba haciendo frío. Y la número 3, después de la resurrección de Jesucristo, dice que él estaba también a la orilla. Y dice que les dijo, hijitos, denme algo que comer. Lamentablemente ellos no habían pescado nada. Jesús les dijo las mismas palabras, el antes y el después, que también lo habíamos predicado anteriormente. Cuando los encontró que no habían encontrado nada, que no tenían nada, y después cuando los encuentra de nuevo. Pero era el antes y el después, antes de Cristo, ya cuando están en Cristo. Y dice que a la orilla también estaba Jesús con fuego, un pescado y había pan. 3 cosas también que le aparecen a Pedro en lo que es el fuego. Allá cuando lo encontró, que no lo conocía, después cuando estaba con los alguaciles, cuando habían arrestado a Jesús, y después que él hizo su resurrección. Fíjese qué importante ver lo que hay en la palabra. Primero dijimos que habían sido 3 negaciones.
Después dijimos que se le habían aparecido en 3 veces el fuego. La tercera es la pesca. También allá en Lucas y en el Evangelio según San Juan, en la multiplicación de los 5,000, aparece que ellos no habían pescado nada. Y dice que Jesús se les aparece y les dice: echar la red a la derecha. Y dice que se le rompían las redes. ¿Recuerdan eso? Lucas, en su capítulo 5, dice que sacaban las redes, dice, y no podían porque se le rompían. Eran bastantes los peces que no aguantaban, no soportaban la carga. Después de eso, la segunda vez que se le aparece esta palabra pez a Pedro, es cuando le dice: sígueme, ahora te haré pescador de hombres. En 2 veces le aparece la palabra pez. Pero usted dijo 3, pastor, en la resurrección. En la resurrección lo mismo. Aparece que ellos venían fatigados, que ellos venían tristes, que ellos venían con hambre, que ellos venían con sed. En unos versículos anteriores al que estamos leyendo. Y dice que se le aparece otra vez Jesús y les dice: bogar adentro y aventar las redes a la derecha. Y aparece otra vez la palabra pez. Hagamos una recapitulación de todo lo que hemos hablado. Dijimos que habían 3 negaciones de parte de Pedro. Aparecen 3 veces el fuego a Pedro. Y le aparece también esta palabra pez a Pedro en 3 veces. Veamos el número 2. Las apariciones con propósito. ¿Para quién? Para Pedro. Probablemente a nosotros también nos aparezcan esas 3 apariciones. Número 1, aparecen 3 preguntas. Versículo 15, versículo 16 y versículo 17. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Es la misma pregunta que le hace Jesús en 3 veces. Y habíamos estudiado anteriormente que probablemente eso le iba a hacer un shock o iba a hacer un impacto en la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque se iba a acordar de las negaciones. 3 preguntas y 3 negaciones. Iba a ser quizás un impacto en la vida de Pedro para poder recordar que había una aparición con propósito. Pero después de estas preguntas, habían 3 respuestas también. Pedro le contesta al Señor: sí, Señor, te amo. En la segunda vez Pedro le dice: sí, Señor, te amo. Cuando veamos la palabra, cuando comencemos a estudiar más lo que significaba cada una de las preguntas, que era ¿me amas, Pedro?, vamos a entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque Pedro se confundió a la hora que Jesús le estaba preguntando. No quiero confundirlos, pero Pedro trató de asimilarlo en su parte humana. Jesús se le estaba diciendo en la parte espiritual: ¿me amas más que estos? ¿Cuáles estos? ¿Estos discípulos? ¿Esta gente? ¿Los que anduvieron detrás de mí? No. Jesús le dijo: me ama más que estos animales que con solo la palabra, con poder que tengo, se subieron a la red. Ustedes no pudieron pescar humanamente, lo tuvieron que hacer en el nombre de Jesús. Fíjese bien, hubieron 3 respuestas y la tercera respuesta le dijo: Señor, tú lo conoces todo, le dijo en el 17. En pocas palabras, no te puedo mentir. Tú conoces las intenciones de mi corazón. Después de las 3 preguntas, con 3 respuestas, ahí vienen 3 condiciones para Pedro. En el versículo 15
Fíjese bien, le dice el Señor: apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Los corderos son los neófitos. Los corderos son las personas que vienen por primera vez y conocen de Cristo. Es aquellos que vienen con el corazón dispuesto a querer servirle a Dios. Le dijo Pedro: ten cuidado con ellos, con los pequeñitos. Ten cuidado con ellos. Por favor, aquí te voy a decir encarecidamente, mira, apacienta mis corderos. En el 16 viene la otra respuesta, o viene el otro propósito o el otro mandato de Jesús para Pedro. Le dice: pastorea mis ovejas. ¿Qué le quiso decir Jesús a Pedro cuando le dijo: pastorea mis ovejas? Es la congregación en general. Dales alimento, no le des cascajo. Dales alimento, no le des entretenimiento. Dales alimento, no le des porquería. Y la tercera, o el tercer mandato que Jesús le dio a Pedro, dice en el 17: pastorea mis ovejas. Fíjese bien, no se vaya a equivocar. Dice, apacienta mis ovejas. ¿Cuáles eran esas? Son las perniquebradas. ¿Cuáles son aquellas? Aquellas que el lobo las quiere comer o las quiere devorar, o quizás pelean con el lobo y quedan dañadas. Quizás como las ovejitas son un poquito locas, se iban en un peñasco o se golpeaban una pata y quedaban fracturadas. Entonces le dijo a Pedro: con ellos tenés cuidado. ¿Qué es lo que tenés que hacer? No los hundás, no los critiques, no hables de ellos. Tenés que levantarlos. Tenés que sanar sus heridas. Tenés que darles de comer. Tenés que darles amor. Ahora veamos, ya para terminar, ideas sin retroceso. Fíjese bien, lo vamos a hacer de una parte inversa. Número 1, seguir. Diga conmigo: seguir. No, diga conmigo: seguir. 2, diga conmigo: cruz. 3, diga conmigo: negación. Ok, ahora hagámosla la parte inversa. Cuando usted viene a Cristo por primera vez, o cuando usted viene a la iglesia por primera vez, decía nuestro pastor fundador, a veces nosotros lo venimos a guachar, decía. Como quien dice: a ver qué me dicen o a ver qué me dan. Venir a Cristo no es una religión ni es una carga. Venir a Cristo es un privilegio. Hagámoslo a la inversa. No sé cuántos de los que están aquí vienen por primera vez. ¿Y a cuántos de los que están aquí Jesús le va a decir: levántate de la silla, levántate de la silla, levántate de la silla? Dijimos, la número 3, dijimos que era la negación. Eso es lo que va a suceder. Nos vamos a negar. No vamos a querer ir, porque pensamos que esta es una religión. Número 2, la cruz. La cruz algunos lo van a tomar como locura, como dice el libro de Corintios. Pero la cruz también allá en el Pentateuco dice que es una maldición. Pero a los que creemos en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que ese artefacto o ese madero o esa cruz es una bendición. Gloria a Dios. Y la número 3, que fue al principio, es seguir. Después de haberlo negado,
después de verlo visto muerto y resucitado, usted lo tiene que seguir. Ese fue el mandato que le dieron a Pedro. En esta tarde, noche, Dios nos ha enseñado algo bien importante y bien sencillo. Si Pedro hubiera sido salvadoreño, hubiera comprado la lotería en número 3. Porque ese número, quizás a Pedro en su corazón, quizás le resurgía o quizás a él le hacía mella. No digo que usted tiene que ir a comprar en 3, hermano. Solamente le estoy diciendo los recordatorios que Dios o que Jesús tuvo para este apóstol Pedro. No sé cuántas veces nosotros lo negamos. No sé cuántas veces a nosotros nos ha salido fuego. No sé cuántas veces a usted lo han invitado a pescar. Lo único que sí sé es que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Regálenle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de la gloria, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, papito lindo, porque tú eres bueno. Agradecidos estamos, bendito Jesús, por tu amor. Y así como a Pedro, Señor, tú le enseñaste de esas apariciones, de esos mandatos. Bendito Jesús, te pido que lo hagas en nuestro corazón. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos ponemos de pie, mis hermanos. Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Démosle a Dios la parte que le corresponde. De más está decirlo, pues, ¿verdad? Los proyectos de su iglesia. De más está decirlo los ministerios de su iglesia. De más está decirlo que aquí usted puede ver dónde está su bendición. Porque su bendición es la que usted comparte para que esto siga adelante. Este fin de semana hay un evento de mujeres de fe. Y eso se hace, ellos quizás pagan quizás ni un 30%, hermano, de lo que cuesta una estadía ahí. Eso se hace a través de los diezmos y las ofrendas. Todos los días están en cárceles, todos los días están en penales, todos los días están en Bartolina, todos los días están en semáforos, todos los días comunidades, todos los días guarderías, todos los días asilos. Ahí están sus diezmos y ofrendas. Siéntase orgullosa de pertenecer a una iglesia en movimiento. Por eso cantamos y decimos: lo nuestro, tuyo es. Adelante, mister. Lo nuestro